Violadores y asesinos de niños están advertidos. Fue sancionada ley que reglamenta cadena perpetua contra estos delitos en Colombia. Deforestación, tráfico ilegal de fauna se encuentran dentro de los nuevos delitos ambientales, penas y multas más drásticas. 16 nuevas curules para la paz. Cámara de Representantes se prepara. Tenemos los detalles. Constitución del 91. 30 años después, logros de un hecho histórico. Informe especial. Colombia, uno de los destinos mundiales para realización de cirugías plásticas. Se anuncia nueva reglamentación. Les contaremos de qué se trata. Calificadoras de riesgo rebajan grado de inversión a nuestro país. Sin embargo, hay optimismo por posible crecimiento económico al finalizar este año. En pocas semanas se inicia trámite de proyecto de ley antivandalismo y antidisturbios. Está abierto el debate. La Cámara en tu región. Llegamos a los barrios del país. Hoy, primera entrega. Noticias Cámara de Representantes. Presentan Mabel Kremer y Edwin Gutiérrez. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Yo los saludo desde la ciudad de Cali. En Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, un saludo especial para usted y para nuestros televidentes que cada 8 días nos acompañan aquí en Noticias Cámara de Representantes. Uno de los proyectos de ley que sin duda tendrá más controversia durante su trámite a partir del 20 de julio será el de antivandalismo y antidisturbios. La propuesta sigue siendo objeto de un intenso debate nacional. Son diversos los puntos de vista que tienen los congresistas frente a este proyecto que será radicado por el ministro de Defensa Diego Molano en las primeras semanas de la legislatura que inicia el próximo 20 de julio. Este tema de creer que las leyes resuelven todos los problemas del país, entre esos los problemas sociales, no es cosa distinta que alimentar ese fetichismo legislativo que tiene Colombia, que cree que todo se resuelve a través de nuevas leyes. Otro sector asegura que con esta iniciativa se pretende vulnerar el derecho a la movilización y a la protesta social y legalizar la represión. Para la extrema derecha en el gobierno es más fácil y lógico reprimir que solucionar. Al contrario, es necesario legislar para garantizar y proteger la protesta social. De otro lado, hay quienes manifiestan que en Colombia es necesario y urgente este nuevo marco normativo. No solamente para contener los hechos de terrorismo y vandalismo que se presentan en el marco de las protestas, sino de prevenir este tipo de actuaciones. De manera urgente se requieren dotarle a los organismos de seguridad del Estado de herramientas para controlar, para contener este tipo de hechos que han generado tanto temor en la población colombiana. Colombia ocupa el 7º lugar en el mundo en realización de cirugías plásticas y son muchos los casos de personas afectadas por acudir a las denominadas clínicas de garaje. A través de un proyecto de ley se buscará reglamentar esta actividad médica. El aumento de busto es uno de los procedimientos más populares del país, seguido de la liposucción, prácticas que en ocasiones han dejado víctimas mortales y otras con experiencias traumáticas por malos procedimientos. Hace unos años fui víctima de un médico que se hizo pasar como cirujano plástico. Él puso en riesgo mi vida por una mala praxis que afectó mi seno izquierdo. Hoy más que nunca necesitamos una ley que salve vidas. Precisamente para hacerle frente a esta problemática, la Cámara de Representantes dio el aval al proyecto de ley que pone en cintura a quienes realizan estos procedimientos, a los centros médicos y todo en torno al tema. Se contempla la sanción por el uso inadecuado de los instrumentos, por realizar las cirugías en lugares que no están autorizados, por poner al servicio de los pacientes un seguro médico antes de la intervención. Del 2016 a 2017 en Colombia aumentó en un 130% las muertes, pasaron de 16 a 35 mujeres muertas por procedimientos estéticos y el 85% de estos fueron hechos en sitios no adecuados. El objetivo es reglamentar para que nuestras mujeres y las personas que acudan a un sitio de cirugía plástica sea el sitio acreditado y que sea realizado por personas que hayan hecho esa especialización. Desde el año 2012 se ha intentado en 5 ocasiones en el Congreso de la República tramitar sin éxito proyectos de ley para regular las cirugías plásticas en el país. Pero en esta ocasión ya la Cámara de Representantes avanzó en 2 debates para esta iniciativa a la que tan solo le resta el mismo trámite en Senado.
30 años después de su promulgación, la Constitución de 1991 sigue siendo un referente mundial. Les contamos cuáles han sido sus principales logros. 30 años después de promulgada la Constitución de 1991, se considera la Carta Política como una de las más completas, avanzadas y pioneras de América Latina. Bueno, la Constitución Política de Colombia es una institución que es el producto de la voluntad del pueblo, pero que ha sufrido innumerables modificaciones en el tiempo. Es una Constitución que genera y sienta unas bases y unos fundamentos muy importantes en una de las democracias más estables que tiene Latinoamérica. Obviamente necesitamos seguir fortaleciendo su contenido, siempre con la participación política y democrática del pueblo. La Constitución del 91 es uno de los recursos más valiosos que tiene Colombia. La acción de tutela, los derechos sociales, la libertad de cultos, la Corte Constitucional, hacen parte de elementos muy importantes para el país. El camino no es crear una nueva Constitución, es poner en práctica la Constitución de 1991. El derecho a la libertad religiosa, la importancia del diálogo interreligioso y el aporte del sector a la espiritualidad, al fomento de los valores, al trabajo social en el país y a la participación de las mujeres como gestoras sociales. Esto gracias a su sistema de acceso a la justicia, las herramientas para garantizar derechos fundamentales como la tutela, la participación política y las libertades de culto, pensamiento y expresión. Se conmemoran 30 años de la tutela, de la descentralización, de la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía General y la posibilidad de la elección popular de gobernadores. La Constitución del 91 surgió en un momento social muy complejo de Colombia. Así fue como nació nuestra Carta Política. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Con esta frase y el sonido de voces y violines se marcó el rumbo de la democracia de Colombia. La justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia por fin la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. El Congreso de la República fue el principal escenario para darle vía libre a ese cambio impulsado por la ciudadanía. Hace 30 años, este lugar fue testigo de cómo con un ánimo renovador y de esperanza al cambio se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia en búsqueda de equidad y de la protección de los derechos fundamentales. Para ese entonces, colombianos agobiados por la violencia que se vivía en ese momento buscaron cambios y construyeron con pluralidad una Carta de Derechos. Cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Hoy en este recinto en donde fue proclamada la Constitución Política del 91, continúa siendo testigo de la pluralidad, del debate entre voces de diferentes pensamientos que enmarcan las características de una democracia. La Cámara de Representantes comenzó a prepararse logística y administrativamente para responder al fallo de la Corte Constitucional que otorga 16 curules destinadas a las víctimas de la violencia. Estos nuevos congresistas serán elegidos en los comicios de marzo del próximo año. Más de 9 millones de víctimas del conflicto armado tendrán voceros en la Cámara de Representantes con estas 16 curules que se posesionarían el 20 de julio de 2022 y estarán por 2 periodos electorales hasta el 2030. Devolverle las 16 curules a las víctimas se convertirá en un acto de profundización de la democracia en Colombia y en un acto real de justicia para las víctimas del conflicto social y armado en Colombia. Para recibir estos 16 nuevos representantes se deben reestructurar las instalaciones y el sistema tecnológico de la corporación. Se van a realizar
todas las adecuaciones necesarias para una redistribución de los espacios con la adecuación de las 16 nuevas curules de paz, y de la misma manera se va a hacer la renovación tecnológica de todos los equipos, tanto del salón elíptico como de las comisiones legales y constitucionales, en aras de garantizar que haya conectividad y que haya una buena prestación del servicio por parte del Legislativo. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral deben garantizar las normas para la elección de estos cargos. Los partidos políticos no pueden inscribir candidatos y los aspirantes tendrán que ser avalados por organizaciones de víctimas legalmente inscritas. Y nuestra protagonista esta semana es la representante por el departamento de San Andrés y Providencia, Elizabeth J. Punk. Representante, ¿cómo va el proceso de reconstrucción después de los lamentables hechos ocurridos hacia finales del año pasado tras el paso del huracán Iota? Edwin, muchas gracias por esta oportunidad y quiero extender un saludo muy especial a todos los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero en especial a todos los colombianos. Bueno, se ha visto como empezaron a reprogramar todas las actividades y proyecciones que tenían para el mejoramiento y también para las viviendas nuevas. Y empezaron a través de los diferentes ministerios, Impulsa, a crear actividades que procuren el mejoramiento y reactivación de la economía en Providencia, sobre todo la pesca. Aún nos hace falta muchísimo más los establecimientos de turismo, pero la pesca, este fin de semana, el 9, la UNAP ha prometido estar entregando las primeras embarcaciones y los primeros motores con miras a que se vuelva otra vez a reactivar esta importante actividad comercial y económica para el municipio. Esperamos, a través de todos los controles que ahora se están ejerciendo por parte de la Contraloría Nacional, por parte de la Procuraduría y por todas las instancias que tienen que ver con la reconstrucción, que cada día se siga mejorando la situación de los habitantes de Providencia. Representante, ¿qué les dice a los habitantes de su departamento que siguen esperando más ayudas por parte del Estado colombiano? Desde el papel de facilitador que tiene la Cámara de Representantes o ha tenido la Cámara de Representantes mejor, hemos visto que se han logrado al menos que empiecen otra vez a reorganizar todas las actividades programadas. Pienso que esa reunión que hicimos con la Mesa de Concertación de Providencia, la Comisión de Derechos Humanos, ese control político que hicimos, sentamos a más de 9 ministerios en torno a la necesidad de la reconstrucción de Providencia, hemos logrado que empiece otra vez a verse movimiento más ágil desde estos últimos 15 días. El Contralor Nacional ha tomado un papel fuerte donde ha determinado cada mes cuántas viviendas deben estar entregando. Entonces hay una actividad muy pendiente de seguimiento, de apoyo, de sugerencia, de concertación. Entonces pienso que las cosas deben marchar de aquí en adelante mucho mejor y con mucha más agilidad. Representante, muchas gracias a usted. Nosotros continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. La cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores de edad en Colombia ya es una realidad. La ley que reglamenta esta medida fue firmada por el presidente de la República. Los jueces ya cuentan con esta figura penal para dictar sentencia. Con la entrada en vigencia de la ley Gilma Jiménez se va a permitir la implementación de la prisión perpetua revisable que ya había sido aprobada mediante acto legislativo y que tiene 3 características fundamentales. En primer lugar, es una medida excepcional. En segundo lugar, tiene control automático por parte del superior jerárquico. En tercer lugar, es objeto de revisión. Una vez se cumplan los 25 años, el condenado de oficio a solicitud de parte tiene derecho a que se le revise la condena que se le ha impuesto. Y con ello se le garantiza que pueda acceder a una pena temporal. Esta pena no podrá ser inferior al máximo de prisión para tipos penales que corresponde a 50 años. También establece la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra los menores, lo que quiere decir que el hecho puede ocurrir hoy, pero puede abrirse investigación ya sea en los próximos días o dentro de 20 años. Una necesidad sentida que venía siendo reclamada desde todos los sectores sociales y a la que el legislativo no podía ser ajeno. La aprobación de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños y de niñas en el país. Le hemos cumplido al
país desde el legislativo. Ha cumplido el presidente con la sanción y esperamos que la Corte Constitucional también esté a la altura del querer y el llamado popular y legislativo en el Estado. El Gobierno Nacional tendrá un año de plazo para diseñar la política pública integral que establezca no solamente mecanismos de protección, sino también de prevención para evitar que los menores de edad sean víctimas de delitos sexuales. Nuevos delitos ambientales se aplicarán en Colombia. Con la aprobación de un proyecto de ley, se castigarán prácticas como la deforestación, tráfico de fauna y apropiación ilegal de baldíos. Penalizar la deforestación y el tráfico de fauna y ampliar las condenas a los que atenten el ecosistema es lo que busca este proyecto de ley. Judicializar con penas más altas los delitos ambientales. Uno de los grandes flagelos que tiene el país definitivamente es la deforestación. Por eso desde el Congreso de la República y desde diferentes comisiones hemos hablado de cómo reglamentar y cómo orientar el manejo de esta dificultad que tiene el país. Detener y reglamentar la deforestación, el tráfico y el tránsito que hace la madera en el país y unas reglamentaciones muy importantes que se deben tener en cuenta para que en Colombia se detenga la deforestación. Representa una de las principales apuestas legislativas para combatir la deforestación, la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, el aprovechamiento ilícito de los minerales, la contaminación ambiental y el tráfico de fauna silvestre. Con esta ley se actualizó el título de delitos ambientales del Código Penal, donde se logró establecer la aplicación de multas y penas en 7 nuevos delitos ambientales, así como en 11 que se actualizaron, para así hacer justicia sobre el territorio y en defensa de nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad. El proyecto castigará las nuevas conductas delictivas que a la fecha están impunes. Este proyecto pasa a sanción presidencial. La situación económica de nuestro país sigue vulnerable luego de que otras calificadoras de riesgo le rebajaran la calificación. Aquí les explicamos las consecuencias de este tipo de decisiones. Graves consecuencias para el país trae la rebaja en el grado de inversión por parte de otra de las calificadoras de riesgo. Según representantes a la Cámara, esto genera incertidumbre en las inversiones y mayores tasas de interés en los préstamos internacionales. Habrá un menor crecimiento para la economía colombiana, pero también se van a tener que gastar mucho más esfuerzos para pagar la deuda y no tanto en otros programas sociales. Habrá unas pérdidas de empleo, fugas de capital y subidas de dólares que van a afectar gravemente la economía colombiana. Se debe afrontar los estragos de la pandemia, pero también se debe a los cierres viales, al paro continuo de más de 4 o 5 semanas que hemos tenido en nuestro país. Estos cierres viales no dejan volver a reactivar la economía. Ante este panorama, desde la Cámara de Representantes se analizan salidas que lleven al país a recuperar el grado de inversión y la confianza en los inversionistas. Esta coyuntura internacional implica reajustar las finanzas públicas que permitan solventar el déficit fiscal y disminuir la deuda pública. Hoy el Gobierno Nacional se encuentra en un plan de austeridad y ha sido prudente en sus estimaciones y metas. Debemos continuar con las acciones que mejoren la situación económica del país, en cuyo empeño debemos aportar todos y con ello recuperar la confianza inversionista. ¿Qué hay que hacer? Recuperar la confianza en nuestra economía. Tenemos que mostrar que estamos dispuestos a ser austeros. Ese llamado a la austeridad es muy importante. Aquí vemos que quieren crear puestos aquí y allá. No, necesitamos una austeridad importante para que vuelvan a creer en nosotros como un destino de inversión. Según las estadísticas, normalmente los países que pierden esta calificación tardan aproximadamente 10 años en volver a recuperar el grado de inversión. Los institutos y centros de investigación avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán la oportunidad de ofrecer programas de maestría y doctorados, según lo contempla un proyecto de ley. Teniendo en cuenta que en Colombia los programas de maestría son insuficientes para las necesidades del país y los doctorales aún son escasos y muy costosos, con esta iniciativa se busca que el Ministerio de Educación otorgue el registro calificado a institutos y centros de investigación para que puedan ofrecer dichos programas. Estos institutos, por dedicarse y estar dedicados a la investigación sobre sectores específicos, van a ser realmente muy importantes en lograr apuntar estas maestrías y doctorados hacia lo que más está necesitando la industria y la empresa en nuestro país.
Actualmente en nuestro país estos programas cuestan hasta 4 veces más que en países como Argentina, México, España y Alemania. De aprobarse esta iniciativa, sus costos bajarán considerablemente. Recibimos esta grandiosa noticia que permite regionalizar el conocimiento, aportando con ello en estos centros de investigación al liderazgo, la innovación y el emprendimiento en las regiones colombianas. Me parece excelente porque eso va a permitir a quienes queramos realizar una maestría lo podamos hacer mucho más fácil y sin tener que pagar tanto dinero. Con este proyecto, la Comisión Sexta pretende ampliar la cobertura y que las clases menos favorecidas tengan acceso a la educación investigativa posgradual en los 44 institutos que existen a lo largo del territorio nacional. La Cámara en tu región. Desde hoy entregaremos informes semanales sobre los resultados de esta estrategia pedagógica que ya recorre varias zonas del país. Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer recorrido que hace la Cámara de Representantes por tu región. Los saludamos desde el departamento de Cundinamarca, donde vamos a aprovechar para conocer algunos de los municipios más representativos de este hermoso departamento. Bienvenidos, esto es la Cámara por tu región. Ya estamos dentro de la móvil que hemos diseñado precisamente para enseñarles pues qué es el Congreso de la República. Vamos a conocer su historia, sus funciones y lo más importante, para qué sirve y por qué es tan importante nuestro voto. Y ser colombiano. Eso es, muy bien. Por eso el día de hoy la invitación que hacemos desde la Cámara de Representantes es que empecemos desde ya a divulgar esta información. A usted, congresista, muchísimas gracias, y a ustedes los invito para que nos acompañen en este recorrido que hace la Cámara de Representantes por las regiones de Colombia. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante Modesto Aguilera será ponente de un proyecto de ley que establece mecanismos para la movilización de bienes inmuebles de las entidades del orden nacional del Estado colombiano. Busca recaudar 37.5 billones de pesos que servirían para financiar los subsidios que hoy el Estado le está dando a los ciudadanos colombianos. Igualmente liberaría al Estado de unos gastos adicionales como pagos de impuestos y mantenimientos de estos bienes inmuebles. En caso que esta ley no pueda ser aprobada en esta legislatura, se tiene previsto que se incluirá en la reforma tributaria que el Gobierno Nacional va a presentar el 20 de julio ante el Congreso de la República, y ahí estaremos defendiendo estos artículos para que se haga realidad. César Lorduy Maldonado es un reconocido líder político del Atlántico y la región del Caribe. Su nombre se ha posicionado en la esfera pública por cuenta de su papel gremial y cívico como columnista de importantes medios de comunicación. Fue elegido con 77.467 votos, la mayor votación para la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022. Es una de las figuras más representativas del Partido Cambio Radical en el departamento de Atlántico. Es autor de 11 iniciativas de ley. Es coautor de 122 proyectos de ley y ponente de 28 iniciativas legislativas, de las cuales 9 son hoy leyes de la República o reformas constitucionales. El representante César Lorduy fue condecorado por el Congreso de la República con la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz. Siento un honor profundo de ser barranquillero, atlanticense, y dedicar mi vida, mi alma y mi corazón a esta causa para el bien de nosotros, de los que vienen, de los hijos, de los hijos. Muchas gracias. Desde el 2017, en la Cámara de Representantes se ha adelantado el proceso de la apertura de datos abiertos. Estos son datos que se encuentran en formato estándar que facilitan su acceso, reutilización y son puestos a disposición de cualquier ciudadano de manera gratuita. El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas explica cuál es el objetivo de los datos abiertos. Principalmente garantizar los principios de transparencia y acceso a la información, pero a su vez convertirse en una herramienta importantísima para realizar control social, medir la eficacia y la eficiencia del Estado, el impacto de las políticas públicas, generar la innovación y transferencia de conocimiento, entre otros.
Ya es una realidad. Pasa a ser ley el proyecto de la representante Mónica Valencia que establece una destinación equitativa del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la gasolina para atender especialmente la red vial y ancestral de los departamentos de Norte de Santander, Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto es una gran noticia para todos los habitantes que reciben este beneficio del Fondo del Subsidio de la Sobretasa a la gasolina, que va a mejorar a los caminos ancestrales, a las vías terciarias, a la red caminera, para que nuestros campesinos, para que nuestros indígenas puedan sacar sus productos y puedan mejorar nuestra economía en las zonas rurales, para que puedan llegar a sus centros de salud, para que nuestros niños y ancianos puedan llegar a sus centros de educación. El informe de 48 páginas presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en Colombia ha generado diversas reacciones e interpretaciones y posiciones muy encontradas. Para algunos el informe está muy sesgado y no corresponde a la realidad de los hechos vividos durante el paro que inició el pasado 28 de abril, mientras que para otros el gobierno nacional debe acatar las recomendaciones hechas por la comisión. Es lamentable la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es evidente que no conocen la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Una cantidad de bandidos que acabaron con nuestras capitales, que acabaron con el patrimonio que pagamos cada uno de los colombianos. Acá lo que tenemos es que seguir fortaleciendo a nuestra policía. No desconocemos que hayan casos de abuso policial ajenos a la institucionalidad, que hubo casos donde policías superaron el abuso del poder y por supuesto ocasionaron unos daños lamentables para todos los colombianos. Pero acá lo que tenemos es que fortalecer a nuestra policía, profesionalizar a nuestra policía y no estar atacando a la institucionalidad. Nuevamente hacen gala del pésimo manejo en las relaciones internacionales de nuestro país. Jamás la Comisión Interamericana determinó que el gobierno colombiano debería tolerar tipos de expresiones violentas. Por el contrario, rechazó todas las violencias, pero sí instó al gobierno nacional a una serie de reformas importantes al interior de la policía y en su manejo con los derechos humanos. La comisión encargada de la seguridad y los asuntos internacionales también entregó un balance muy favorable de su trabajo legislativo. La Comisión Segunda Constitucional aprobó más de 15 proyectos que pasarían a ser ley de la República, dentro de los que se destaca la política integral migratoria que beneficiará a los migrantes que llegan al país y a los colombianos que viven en el exterior. También los proyectos de régimen de fronteras y abanderamiento, los cuales tendrán enorme impacto para la reactivación económica en departamentos de frontera y municipios costeros de todo el país. Debatimos proyectos como la participación del Estado en el Bicentenario de la Constitución en Cúcuta de 1821, acuerdos de eliminación de doble tributación. Asimismo, la comisión adelantó varios encuentros regionales en diferentes zonas del país a través de audiencias públicas que también llegaron al exterior. Visitamos Monguí en Boyacá, Buenaventura en el Valle, Cúcuta, Cali, Tumaco, Paipa y Miami, en donde socializamos iniciativas que afectan a nuestros compatriotas, incluso yendo por primera vez al exterior para poder escuchar las necesidades de los colombianos en todas las regiones del país. La Comisión Segunda adelantó debates de control político y sostuvo encuentros con embajadores acreditados en Colombia con miras a mejorar la diplomacia parlamentaria. Los cálculos de crecimiento de la economía para nuestro país son alentadores, de acuerdo con un estudio de Corfi colombiana. Hay motivos para el optimismo. La reactivación es posible, aseguran desde la Cámara de Representantes. La expectativa para lo que resta del año está en el sector económico, la reactivación y la generación de empleo. Según los expertos en el tema, la empresa privada será esencial para lograr el 7.2% que se busca. El primero tiene que ver con la resiliencia de la economía colombiana. La segunda razón tiene que ver con el avance en la campaña de vacunación. Y la tercera razón tiene que ver con un contexto externo muy favorable, donde los precios de las materias primas que exportamos, como el petróleo y el café. Estamos apoyando ese motor que ayuda a sacar adelante, a estabilizar la economía, a recuperar pérdidas y a generar ganancias a los empresarios, al empresariado colombiano. Pero además, en mi caso en particular, estoy promoviendo unas políticas que vayan menos dirigidas al asistencialismo y más dirigidas a la generación de empleo. Otro de los factores que ayudan a que se estabilice el país es la vacunación masiva y las oportunidades a las pequeñas y medianas empresas que sumarán las metas económicas de este año.
Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Hasta entonces.